de noviembre de 2020, es finalmente conforme la naturaleza jurídica, el bien jurídico que se está tutelando. Por otro lado, ¿cuál es la formulación del modelo político criminal con respecto a los delitos sexuales que se ha adoptado en los últimos tiempos en el país, ¿no? Así como los delitos contra el patrimonio, la vida, el cuerpo y la salud. De hecho, estamos ante un apéndice o un capítulo de la delictuosidad que genera bastante movimiento en la ley penal. ¿Qué quiere decir? Que las reformas se suscitan siempre, de manera constante y permanente, y por eso es que instituciones como CEFOCAP dan cuenta de y activan este tipo de capacitaciones en los cuales trata de convocar a gente que con un cierto grado de conocimiento pueda extender esta información, este suministro de datos que sean importantes para ustedes, ¿no? Estamos ante bienes jurídicos personalísimos o fundamentales, ¿no? Y ahí vamos a ir luego con unas diapositivas para ir haciendo el análisis de las descripciones típicas que se van manejando en el decurso de la catalogación de los delitos sexuales, ¿no? Entonces, estamos ante delitos contra bienes jurídicos fundamentales, ¿no? Como decía, son aquellos que tienen, de hecho, hoy en día, mayor grado de modificación en los últimos tiempos en nuestro país, ¿no? Porque gravitan bastante en una percepción muy aguda por parte de la población. De hecho, que estamos en momentos difíciles en nuestra nación, en mérito a los sucesos producidos a partir de este día lunes, eh, de este lunes 9 de noviembre, ¿no? En esa vacancia presidencial, por ejemplo, vimos un hecho que hay que reprobar, ¿no? Todos tenemos el derecho a la protesta, a reclamar, ¿no? Son ejercicios legítimos de un derecho. La libertad de expresión forma parte de ese núcleo tan importante de una democracia y que nunca debe socavarse o limitarse o restringirse, ¿no? Su plena realización es la que permite que realmente estamos en un sistema democrático de derecho, ¿no? Pero todo acto de reclamo, de protesta, tiene que realizarse en respeto al contenido esencial de los bienes jurídicos, tanto de lo que es la orden pública, la seguridad pública, como los bienes jurídicos fundamentales, ¿no? Una agresión artera que se dio por parte de un joven, creo que de 24 o 25 años, contra un congresista que está dando una conferencia de prensa, pues da manifiesto de un acto lo cual es objeto de reprobación en el ámbito de delitos contra la salud pública, con la salud, disculpe. Pero la salud vista desde manera individual, ¿no? Y acá también estamos ante la libertad de una perspectiva individual, ¿no? Entonces, son estos bienes jurídicos inherentes a la condición de persona humana, ¿no? Pero no solamente la vida, el cuerpo y la salud, vayamos a ver las tipificaciones que se han producido en este caso, no sé si propiamente, creo que hubo una abstención del ejercicio de la acción penal con respecto al delito de violencia contra el funcionario público, desobediencia, y está quedando el delito de lesiones que pasaría propiamente a coacción de proceso inmediato, si me han contado unas personas con las que hemos tenido oportunidad de conversar, de compartir ideas, conocimientos. Veremos pues qué sucede con esto. Pero no solamente delitos contra la vida, el cuerpo y la salud pueden verse afectación en este ámbito del contexto del COVID-19, porque tratamos en la medida de lo posible de contextualizar o coyunturalizar finalmente el análisis delictual de los diversos fenómenos delictivos que aparecen en nuestra sociedad, sino también estos delitos de clandestinidad muchas veces, ¿no? ¿Por qué ustedes dirían delitos de clandestinidad? Claro, eso dependiendo de la diversa expresión y manifestación que pueda encontrarse entre la comisión de estos actos luctuosos. Hay uno que sea una señorita, una dama sobre todo, que son víctimas de delitos sexuales, pero también no se niega la posibilidad de que un hombre lo sea, lo que es el tema de la violación a la inversa. Dentro de contactos sociales que supuestamente deberían estar restringidos, hay un caso muy emblemático que sucedió casi un mes en esta suerte de presunta violación masiva, no podemos decir que está acreditada, ¿no? A la cual esta señorita de 21 años fue objeto por parte de una agresión sexual sistemática, si se quieren decir, por parte de estos 5 jóvenes adultos, ya, obviamente, presunta violación sexual masiva, ¿no? Entonces hay que hilvanar fino para ver exactamente con propiedad hermenéutica jurídica cuáles son las tipificaciones que deben de corresponderse conforme no solamente el principio de legalidad, sino también el principio del bien jurídico protegido
porque no solamente tenemos el 170, que es el delito de violación sexual, que es el tipo base y puede derivarse en el 171, el 172, porque ya propiamente el 173 ingresamos finalmente a otro ámbito de delimitación típica, si lo queremos decir, ¿no? De hecho, cuando damos lectura al artículo 170 de la parte especial de nuestro Código Penal, acá se dice los delitos contra la libertad sexual, violación de la libertad sexual. Pero la pregunta es, ¿todos responden a lo mismo, máximo, al mismo bien jurídico con lo que sucedió con el 28704 del año 2006? ¿Responden todas estas tipificaciones a un mismo bien jurídico? ¿A un mismo bien jurídico? Yo creo que no. Máxime cuando estamos ante delictuosidades que aún conservan pues, cierto grado de contenido ético moral en cuanto a la seducción, el rufianismo, ¿no? Si ustedes leen la exposición de motivos del Código Penal de 1991, creo que la propuesta y la intención era de hacer una separación muy estricta y rigurosa entre el derecho y la moral, sobre todo el derecho penal, porque el derecho penal significa la más grave intromisión que puede realizarse al contenido esencial de los derechos y las libertades fundamentales. Entonces, de hecho, que toda violación sexual producida bajo estado de inconsciencia, imposibilidad de resistencia, ejercicio de violencia, amenaza, cuando se penetra sexualmente a una niña de 10, 11, 9, 8 años, etcétera, mientras que más baja sea la cronología de la víctima, del sujeto pasivo, mayor será el grado de reprobación social. Reprobación, disculpen, jurídico-social, y eso va a incidir en el ámbito de la pena, ¿no? Y vaya que en los delitos sexuales la criminalización ha ido en un norte totalmente bastante drástico, ¿no? Muy drástico, muy drástico. Hemos dicho, y no lo vamos a dejar de decir el día de hoy, les agradecemos esta valiosa invitación por parte de sus organizadores. No lo vamos a negar de ninguna manera, de que estos actos de delitos sexuales generan bastante clamor social de una sanción de lo más severa posible. Pero también tenemos que ser muy conscientes de lo siguiente, ¿no? De que nuestro Código Penal tutela diversos bienes jurídicos y hay un principio de jerarquía del bien jurídico protegido. Jerarquía del bien jurídico, ¿no? ¿Cuál es el bien jurídico más importante? Es la vida humana, ¿no? La vida humana. Si esto es así, se supone pues que los delitos que tutelan la vida humana y lo más grave que sería el parricidio, bueno, el, el asesinato y otros tendrían que tener las penas más graves, ¿no? Ustedes me dirían, pero señor expositor, de hecho que en las últimas reformas que tiene que ver sobre todo con la incorporación del delito de feminicidio y el sicariato hay pena de cadena perpetua, pero no con respecto al parricidio y el asesinato. Entonces existen dos puntos o tres puntos que decir en estas líneas de desarrollo dogmático y político criminal de los delitos sexuales. La separación entre el derecho moral y la moral, los que nos permite precisamente definir correctamente el bien jurídico. El bien jurídico penalmente tutelado. El, el marco sancionador, consecuencia jurídica, pena de cadena perpetua. ¿Qué delito? Por favor, estamos acá en una dinámica, no va a ser finalmente solamente una exposición mía, una literal, sino hay que ir a compartir la discusión, el debate y el diálogo, ¿no? Pena de cadena perpetua, mientras que la víctima, este era antes el predicado que era de la ley, antes de la ley 38, ley 3838, mientras que la víctima fuese menor, va descendiendo, va descendiendo la edad cronológica
pena es más grave. Artículo 173, pena de cadena perpetua, ¿no? Y asimismo también el ámbito de la imprescriptibilidad. Delitos sexuales y otros. Y un acápite importante de lo que significa este capítulo o este núcleo de la criminalidad convencional o dura del derecho penal en cuanto al proxenetismo, la prostitución y su diferencia con los actos de explotación sexual. Que me parece que los delitos de explotación sexual con esta gran y prestigiosa institución CEPOCAP lo vamos a analizar días más adelante. Ley 30963. Entonces son algunos puntos que lo colocamos acá en el chat y que merecen finalmente la atención y el análisis por parte de nosotros a efectos de plantear una correcta interpretación del tipo penal a la luz no solamente del principio de legalidad, del bien jurídico, porque estamos en un ámbito de la electricidad que es finalmente bastante fuerte en nuestro país, y por ahí decíamos delitos de clandestinidad, ¿no? ¿Por qué son delitos de clandestinidad? Porque son cometidos entre cuatro paredes, porque muchas de las ocasiones, y sobre todo, ya como que uno va adelantándose en un ámbito de interpretación, de fijar el bien jurídico protegido, de fijar correctamente el bien jurídico protegido, de que el artículo 170 lo que tutela es la libertad sexual. Y lo que tutela el 173 es la intangibilidad sexual. Es algo muy distinto, finalmente, uno con otro. Por favor, si se están visualizando correctamente las diapositivas, me lo dicen. Si no fuese así, para nuevamente hacer la aplicación correspondiente. No se visualiza todavía, doctor. A ver, entonces salgo y vuelvo a entrar. A ver, parece que siempre a la segunda vez ya... Sí, ahora sí. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos que definir el bien jurídico penalmente tutelado, ¿no? La intención del legislador en el Código Penal de 1900 fue constituir la libertad como la plataforma esencial y vital para la construcción de los diversos bienes jurídicos. Que un Estado constitucional de derecho, el ius puniendi estatal, debe de ingresar a la esfera de libertad ciudadana lo mínimo posible. Esto siempre lo sometido al principio de mínima intervención y de lesividad, ¿no? Los principios de mínima intervención y de lesividad. Entonces vamos a dejar al derecho penal, vamos que intervenga el derecho penal, única y estrictamente cuando se pongan en riesgo o lesionen estos bienes jurídicos, ¿no? Esto significa no solamente la consumación y la tentativa que resulta importante, sobre todo en delitos de carnes, de propia carne, de la propia mano, como dicen algunos, aunque esa construcción va de cierta manera relativizándose con una elaboración y diseño de autoría y participación más material normativo que formal, naturalístico y causal bioligista, ¿no? Va cambiando finalmente las percepciones, ¿no? En lo que respecta a estas delictuosidades, ¿no? Entonces, lo que les decíamos, que hay que someterlo al principio de mínima intervención y al principio de lesividad, ¿no? Y donde la construcción típica, instituyendo finalmente que las tipificaciones penales del Código Penal, obviamente, empezando con la vida, el cuerpo y la salud, a tomar en consideración que las libertades, la autonomía de la libertad tiene que ser respetado por el Estado. Esto es, mientras en una relación de dos, tres o cuantos sean, hay realmente manifestación de la libertad, pues ahí no puede ingresar al ámbito de tutela o ingresar o intervenir el ius puniendi estatal. Y esto es muy importante, ¿no? Porque de seguro en un proceso penal, y muchos de ustedes abogados, litigantes, que tienen la oportunidad de ir a un juicio, a un proceso penal, puede ser como abogados del imputado o abogados de la víctima. Y muchas veces, la verdad que la prueba en los procesos penales sexuales es muy complicado.
como decía, delitos de clandestinidad, porque prácticamente, por eso es que se eleva al rango de prueba madre, casi decirlo, la declaración de la víctima, ¿no? Cuando hay persistencia de incriminación, hay verosimilitud y falta de información. Sí, disculpen, ¿hay algo que quieran manifestar? Entonces, propiamente eso, lo que le decimos ante los casos concretos que estamos viendo el día de hoy. Porque lo que se va a discutir, evidentemente, y sobre todo cuando ya son mayores de 14 años las supuestas víctimas, que por lo general van a ser mujeres, pero un hombre, un hombre también puede ser sujeto pasivo o víctima de un delito sexual. Sujeto pasivo o víctima de un delito sexual. A ver, por ahí ya tengo una pregunta y si en algún momento quieren prender sus cámaras, háganlo con toda confianza. ¿Para determinar el bien jurídico es necesario la edad? Sí. Y me refiero porque así lo consideró el legislador y tuvo esa postura finalmente en el Código Penal de 1991, siguiendo también orientación del derecho penal comparado, la política criminal comparada, de que la persona va madurando, ¿no? O sea, nosotros estamos ante una génesis, estamos finalmente ante un permanente desarrollo. Obviamente quien habla ya no, pues ya tiene una edad más que suficiente y hace mucho tiempo que ya pasé ese grado de desarrollo, ¿no? Hace mucho tiempo. Pero ya cuando la persona va madurando, se va gestando finalmente su personalidad en un determinado contexto familiar, social y cultural, ya va adquiriendo mayor grado de discernimiento de las situaciones en las cuales se puede comprometer. Y de hecho, que cuando se habla de el tema de las relaciones sexuales, tenemos que despojarnos de cierto grado de hipocresía o un alto grado de conservadurismo, sino que es la expresión de la libertad de una persona, esa libertad que el Estado constitucional le reconoce y tiene el derecho de autodeterminarse. Por eso que la ley 28704 socavó, afectó esa libertad que se le estaba reconociendo a las personas mayores de 14 años y menores de 18, ¿no? Entonces la cronología fue incidiendo no solamente en el Perú, sino en varios modelos políticos criminales, al momento de decir cuándo estamos ante un delito contra la libertad sexual, o lo pongo acá, entre la libertad y la intangibilidad sexual. Y lo que hizo el legislador fue no darle esa suerte de emparentamiento o equivalencia a lo que es alcanzar la mayoría de edad, que es a los 18 años, como ustedes bien lo saben, ¿no? Hombres o mujeres, a los 18 se alcanza capacidad de goce y ejercicio, sino en todo en el ámbito de la libertad fue definiéndose a partir dentro de una cronología que me parece razonable, de los 14 años, que inclusive para algunos podría ser un poco alta, dado ciertas circunstancias o condiciones en las cuales los hombres y mujeres van iniciando su sexualidad en un ámbito de sociabilidad, ¿no? Entonces, y nosotros que inclusive, el tema en el ámbito de la cronología, creo que alguien quiere intervenir. ¿Alguien quiere decir algo? Los 13 años, nosotros hemos dicho, no sé si con ustedes en algún momento acá en CEFOCAC, y las personas de 13 años, cuando hay pleno consentimiento, cuando, claro, usted mira, pero señor expositor, en el caso de menores de 14 años, acá se presume que no hay consentimiento. Iure es de iure. Esto es, no se otorga consentimiento, no se le reconoce capacidad de autorrealización sexual a una persona menor de 14 años. En el caso de los 13 años, y donde no hay ningún medio de coacción o violencia, todo lo contrario, hay un sentimiento y prole de por medio, nosotros hemos establecido, y sería interesante, usted desarrolle como una circunstancia atenuante y privilegiada, ¿no? Que debería estatuirse en el artículo 46 de la parte general del Código Penal. Entonces, eso fue la delimitación cronológica que hizo el legislador, dejando de lado la moral sexual, el Código Penal del 24, para ingresar finalmente a lo que es la libertad.
moral sexual se definía un ámbito de tutela reducido, discriminatorio y arbitrario por parte de ciertas personas. 3. La persona que ejercía la prostitución, el meretricio. Bueno, estamos en un estado de igualdad, creo que el principio de igualdad y se enfatiza mucho en el caso del delito de feminicidio, violencias intrafamiliares o violencia doméstica, ¿no? La esposa o la concubina, ¿no? Que también finalmente era excluida del ámbito de tutela del derecho penal como sujetos pasivos, ¿no? Ah, no, pues, porque es la esposa. Miren las posiciones totalmente machistas y fuera androcentristas fuera de lugar, ¿no? Porque hay un vínculo conyugal o hay una relación de cohábito convivencial, entonces ahí tienen que tener relaciones sexuales cuando el otro quiera. No es así, pues. Acá lo que se tutela es la libre disponibilidad y la autodeterminación de un ámbito, de un plano tan importante de la persona humana como es la sexualidad. Y este desarrollo de la sexualidad tiene que darse a plenitud con todo grado de conciencia y voluntad y consentimiento, porque es lo que establece la tipicidad de una conducta. Lo que lo establece es si hubo o no consentimiento. Lo vamos a poner así. Caso de las libertades fundamentales, en este caso la libertad sexual, estamos hablando de un bien jurídico, un interés jurídico penalmente tutelado, que es plenamente disponible por su titular. Por lo tanto, son mayores de 14 y nos salimos finalmente los mayores de 14 de los medios comisivos del 170, pero hay uno muy importante que haremos análisis luego, o cualquier finalmente entorno de coacción que le impide a la víctima dar su libre consentimiento. Así finalmente con la ley 3838. Cualquier entorno de coacción o de cualquier otro que impide a la víctima dar su libre consentimiento, ¿no? Y esto es importante y de hecho lo que se estaba comentando en el chat, y si quieren participar más personas de ustedes, con mucho gusto, por favor. Y cuando se dice pues, que la libertad sexual es el bien jurídico protegido, toda persona puede ser objeto de tutela al margen de su condición socioeconómica, cultural, al margen de su estatus civil, etcétera, al margen de su postura sexual, homosexual, heterosexual, etcétera. Lo importante es que se debe advertir algún vicio de la voluntad, mientras que ese acto sexual es producto del consenso, de la libertad de las personas, pero una verdadera libertad que podrían ya no ser cuando estamos en un caso de violencia psicológica, en el caso de violencia doméstica o violencia contra la mujer, es ahí donde va a ingresar el ámbito de protección o la intervención del jus poniente estatal, y de hecho que en los procesos penales sexuales, en que alguno de ustedes, como abogado del imputado y ya acusado en el ámbito del juicio, pues a partir, claro, que ha pasado por el filtro de la etapa intermedia, lo que van a entrar a debatir y a discutir es si hubo o no consentimiento, ¿no? Bueno, hubo creo que ciertas opiniones desacertadas por parte de uno de los abogados cuando se produjo esta situación de esta supuesta violación masiva, haciendo referencia en los antecedentes de la víctima, ¿no? Y también hay una suerte de jurisprudencia que fue colgada en una página conocida, en los cuales la truza roja, pues esa suerte de ropa interior femenina sexy, ¿no? Muy llamativa, implicaba por parte del juez en grado de su inferencia deductiva de los indicios que se había preparado positivamente para tener un acto sexual. Esos temas que tenemos que discutirlo bastante, ¿no? O sea, el hecho de que porque una mujer utiliza prendas íntimas de estas diminutas, que se yo, muy llamativas o los colores muy encendidos, no puede significar un indicio positivo de que ella, implícitamente, ya estaba asumiendo finalmente una voluntariedad a tener un acto sexual con una persona que tal vez estaba saliendo, que recién se estaba conociendo, o tal vez solamente una relación de enamorados, pero todavía no llegaban a tener relaciones sexuales. Seguramente ustedes habrán tenido oportunidad de haber observado detenidamente y analizado sobre esta jurisprudencia de una sentencia en la cual se da como positivo el uso de esa truza finalmente a ropa interior por parte de la supuesta víctima como un acto positivo de presunción a favor del consentimiento, ¿no? A favor del consentimiento.
Entonces son estos los medios que tienen que valorarse si realmente estamos ante una comunidad. Si gustan, yo después, a través de nuestros amigos organizadores de este evento, CEFOCAP, les envío finalmente la jurisprudencia en concreto para que la puedan analizar, ¿no? Y nuevamente cuando se estaba recajando, analizando y valorando la cronología, ¿no?, sobre las particularidades y los factores con los cuales tiene que tomarse en cuenta cuando la víctima estaba entre mayores de 14 y menor de 18, porque ahí empezó pues finalmente esa suerte de quiebre, el quiebre de sistematicidad que existía entre el 170 y el 173. Porque una cosa es hablar de libertad sexual y otra cosa muy distinta es hablar de intangibilidad sexual. Porque, lo pongo acá, las personas mayores menores de 14 años, los totalmente privados de discernimiento, no tienen libertad, sino lo que tienen es intangibilidad sexual o indemnidad sexual. ¿Qué quiere decir? Que para que pueda darse probática, incriminación y sanción a la persona que se le está atribuyendo la comisión de este acto luctuoso, no es necesario acreditar el uso de la violencia física, de la violencia psicológica o la amenaza grave, o lo que es finalmente la violencia psicológica, o el aprovechamiento de entornos de coacción u otros que le impiden a la víctima dar su libre consentimiento. O sea, estamos ante una presunción jure de jure que las personas menores de 14 no tienen finalmente libertad sexual, sino lo que tienen es intangibilidad sexual. Intangibilidad sexual, ¿no? El tema del consentimiento es importantísimo, ¿no? Establecer su naturaleza jurídica en los delitos sexuales, porque lo llevamos al artículo 173 de la parte especial del Código Penal y estamos ante una pena de cadena perpetua. O sea, es la pena más grave, de mayor grado de asticidad que cuenta nuestro ordenamiento jurídico penal. De por medio está la libertad de una persona. Entonces ya el legislador con la 3838, obviamente ante un contexto y coyuntura donde se cometen muchos actos luctuosos, nosotros en la operativización del marco de la Fiscalía observamos que ese 70% de la carga procesal que llegaba por delitos sexuales, el 70% eran delitos contra la intangibilidad sexual y no la libertad, y que muchas veces estos delitos tenían, entre víctima y victimario, había una relación de parentesco, ¿no? Una relación de parentesco que nos conduce finalmente y nos trasciende a estos ámbitos finalmente de personas íntimamente ligadas, donde el padre biológico, la pareja de la víctima, de la madre, disculpe, el tío, el hermano, el vecino, hasta el abuelo podían verse comprometidos. Me parece que hay una intervención de una persona. Intangibilidad es lo mismo que de sí, hasta donde yo he tenido la oportunidad. Yo, sí. Miguel. Aló. Sí, le escucho. Aló, ¿cómo está usted? Muy buenas, doctor. Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Una consulta. ¿Qué opina usted sobre cuando los magistrados se equivocan o no saben valorar bien con respecto cuando la menor manifiesta incoherencias? Y a pesar de que está bien claro las incoherencias, a pesar de que está más claro de que el agua en la cámara Gesell, que no hay ningún tipo de afectación, a pesar de que el médico legista se olvidó perennizar en el certificado médico y simplemente lo condenan a cadena perpetua. Bueno, yo creo que, y dentro de lo que creo que en un momento comenté, y de hecho no le puedo mentir, estimada abogada, colega, de que en el ámbito de los procesos penales sexuales hay una inclinación a favor, en el ámbito de la prueba, con respecto a la víctima, con respecto desventaja del victimario, ¿no? En el sentido de, como hablaban, dicen algunos en la jurisprudencia de delitos de clandestinidad, que se cuenta a veces, muchas veces, y únicamente con la declaración de la víctima. Por lo tanto, dice que esta prueba se convierte
en casi prueba madre, pero tiene que haber corroboración. Y la persistencia en la incriminación tiene que haber un relato mínimamente simil y coherente que se haya desarrollado a lo largo de todas las declaraciones que ha prestado la víctima. No puede haber persistencia en la incriminación cuando existen fisuras, existen grietas, claroscuros o finalmente incompatibilidades insalvables en lo que dijo un momento y lo que nuevamente lo que señala en otro momento, ¿no? Porque vuelvo a retirar, es a partir, como son delitos de la clandestinidad y también hay una, usted seguramente haya visto, las ejecutorias sobre los procesos penales sexuales, que se ha dado cierto grado de favorabilidad, máximo en no someterlo a una segunda victimización a las personas, sobre todo menores de 14 años de edad, en delitos sexuales y otros delitos muy graves o delitos altamente violentos o agresivos, si se quiere decir. Pero esta declaración de la víctima tiene que haber grado de coherencia, uniformidad en la prestación del desarrollo de las diversas declaraciones que ha prestado y tiene que estar corroborados. Tiene que haber mínimamente un grado de corroboración, de cotejo de la veracidad objetiva, finalmente. Si esa persistencia de la incriminación no toma lugar en casos en particulares, como tal vez usted me está señalando, pues no podríamos establecer que se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia. Para vulnerar, disculpen, para destruir o enervar el principio de presunción de inocencia se requiere prueba legal, prueba pertinente, conducente, suficiente, que pueda finalmente tener esa aptitud probatoria de esa final grado de fuerza acreditativa, así como lo dicen algunos en la jurisprudencia, para poder enervar o destruir el principio de presunción de inocencia. O sea, propiamente hubo la declaración en la Cámara GESE, ¿no me decía, doctora? ¿Aló? ¿Me copia? ¿Me copia? Bueno, seguramente retoma. ¿Sí? Sí lo escuchamos, doctor. Sí, entonces usted en lo que nos estaba comentando que hubo una declaración en la Cámara GESE y supuestamente ha habido otra declaración y no hubo persistencia en la incriminación, ¿no? Pero fue condenado la persona a pena de cadena perpetua. Hola, hola, hola. Hola, hola. Se le escucha claro, doctor. Sí, sí. No, yo quería saber si usted quería extender algún comentario más de lo que nos está proponiendo. Tiene que haber falta de verosimilitud subjetiva. No puede haber algún tipo de recelo, venganza, desprecio, animadversación u otro, porque muchas veces los adolescentes o niños son impulsados, son finalmente manipulados, instrumentalizados por los mayores a efectos de proceder a criminalizaciones de esta naturaleza. Me parece que alguien estaba también levantando la mano. Sí, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto. Doctor, con relación a la interrogante anterior, efectivamente vemos que en Cámara GESEL en relación a los delitos contra la libertad sexual en caso de menores de edad, efectivamente muchas veces, digamos, concurre el abogado de la defensa, ¿no? Pero lamentablemente creo que es el momento, ¿no? Muchas veces ellos desconocen, creo que pretenden que en juicio oral nuevamente la menor va a declarar lo que no es, ¿no? Porque ahora actualmente se está haciendo pruebas anticipadas. Y en muchas declaraciones que yo he participado, al menos el abogado de la defensa muchas veces no formula ninguna pregunta o no, y si efectivamente está viendo, digamos, que podría haber incoherencias, digamos, en el relato de la menor, ¿no? Tendríamos que evaluar, ¿no? Hacer Una ese suerte de control. declaraciones previas, Claro, refrescar memoria. sobre la ¿Ya? fiabilidad del testimonio, tal vez, doctor, ¿no? Entonces, Claro. la fiabilidad del testimonio, entonces, considero que ese es el control que debe asumir en ese momento el abogado, pero No, lamentablemente tienes razón. muchas veces se quedan callados, no hacen, y en juicio oral recién pretenden ¿no? Y lamentablemente, pues, yo considero que el órgano jurisdiccional ya en juicio, en base a esa declaración así incoherente de la menor, va a tener que efectivamente protegerla a la menor, ¿no? No por el hecho, digamos, de que la menor haya dicho una versión incoherente, dejó de ser violada, ¿no? Tal vez No, todos los obviamente. elementos periféricos, los medios probatorios, tal vez, doctor, sí corroboran, pese a que su relato pueda ser incoherente, tal vez, ¿no? Entonces, Sí, ese sería... sí, claro, no, muchas gracias, doctor, le agradezco bastante.
Tenemos que ser muy conscientes de algo, ¿no? Estamos ante delitos muy graves. Mientras que la víctima tenga un menor grado de cronología, sea menor, el grado de afectación será mucho mayor, ¿no? Los daños psíquicos, psicológicos, vaya que son fuertísimos, ¿no? Por ejemplo, acá en una casación 1313-2017, Arequipa, y hay una necesidad de evitar una segunda victimización, de que no vaya a recrudecerse finalmente esa herida, que prácticamente va a ser muy difícil finalmente de cicatrizar ante un acto de ese grado de intensidad de violencia, sobre todo un niño, una niña, ¿no? Pero bueno, lógicamente ese apodo no puede significar relajamiento o la relativización de las garantías y los derechos del imputado a través de su defensa, de poder ejercer, creo que lo que nuestro amigo nos está hablando es de la contradicción, ¿no? Es ejercer contradicción. Si no ejerce contradicción el abogado, pues ahí creo que no está siendo lo suficientemente o profesionalmente responsable para conllevar la defensa finalmente de su patrocinado. En el caso de en los daños, ¿no? La violación sexual tanto más en casos como el presente, en el cual la víctima es un menor de edad, el cual adicionalmente se le podrían generar problemas de identidad de su género. El daño psicológico producido al menor agraviado se refleja en los resultados del protocolo de pericia que se le practicó. Él tiene que si existió afectación psicológica en él, lo que evidencia la vulneración de su indemnidad sexual, ¿no? La penetración por vía bucal ocurrió en reiteradas ocasiones. Acá pues no hay defloración, ¿no? Se olviden que la 28251 generó una incidencia modificatoria muy importante en el año 2004, dejando de lado una concepción tradicional o ya desfasada, que solamente el acto sexual tenía que ver con la penetración del miembro viril vía anal o vaginal, ¿no? Para extenderse a otras partes del cuerpo y la utilización de otros medios o otras partes del cuerpo, ¿no? Entonces es una cuestión a decir muy importante en tal sentido, ¿no? Así la pena de cadena perpetua se encuentra justificada y que la pena privativa le habían puesto 8 años de pena privativa de libertad sea desproporcionada en términos de infravaloración del hecho cometido, consecuentemente debe ser reformado en su real dimensión. Pero claro, en el ámbito de la administración de la pena, tal vez hay un mayor grado de afectación en el caso de una niña, que la penetración sea vía vaginal o anal, que sea vía bucal, hay que finalmente determinarlo en el ámbito determinativo de este espacio de juego tan importante que tiene el juzgador con respecto a la pena, ¿no? No se olviden que tenemos pena de cadena perpetua. Supuestamente es una pena ya fija, determinada, pero eso no implica de ninguna manera, y seguramente alguno de ustedes, que pueda llevar a terminación anticipada del proceso, otros mecanismos, fórmulas del consenso, que también yo no tengo ningún óbice a decirlo, o problema de asimilar la posibilidad de la terminación anticipada en la etapa intermedia. ¿Alguien creo que quería participar? ¿Había una o dos personas que también habían levantado la mano? Sí, doctor. Buenas Por favor, lo tardes. escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Cuál ¿Cómo es su está, nombre? doctor? Julio César. Julio Julio César César. Guisado Acuña. Un gusto. Sí, doctor. Usted nos habló con respecto al tema de las contradicciones, de evaluar si las contradicciones que se da a conocer en la declaración de la menor agraviada, en este caso en Cámara Gesell, se tornan en salvables o insalvables. ¿Cómo podemos determinar ello? ¿A partir de qué podemos determinar cuándo las contradicciones advertidas en una declaración de una menor en Cámara Gesell tienen ese matiz de insalvables o salvables? Cuando relato fáctico, mi estimado amigo. Las circunstancias, no, pues la niña o la persona que es víctima agraviada no se va a acordar al lujo de detalle cómo sucedieron los hechos, pero sí tiene que haber ciertas circunstancias de forma y modo de cómo fue atacada, lo cual tiene que quedar grabado en su memoria, ¿no? Dentro de su mente, ¿no? Entonces, la forma y circunstancias de cómo finalmente, supuestamente fue agredida, bajo qué finalmente factores circundantes o que rodeaban al hecho. No propiamente la hora exacta finalmente, o cuál era la indumentaria que tenía el procesado, ¿no? Al momento de realizarse, hasta qué punto fue que se bajó el pantalón finalmente. Esas cuestiones obviamente son salvables. Lo insalvable sería finalmente ante un relato fáctico que quedaría finalmente desgajado cuando se habla de una situación de la manera y forma como fue accedida carnalmente y que dice luego otra, ¿no? O sea, dentro de la facticidad, ¿no? Y fíjese que justo y más adelante
tengo otra exposición, pero sobre lo que es control de acusación. Y no, es otro delito. En que la exposición fáctica tiene que ser lo más cabal posible, el relato de los hechos, pero también tomando en consideración la cronología y la edad de la víctima, para finalmente construir la imputación delictiva. Pues una cosa es que lo tomó por la fuerza, lo llevó al cuarto, y así finalmente yació sexualmente. Otra que lo llevó por engaños, y dijo, ven, si vamos a jugar a hacer esto de acá. O sea, hay del relato fáctico, porque ese relato fáctico construye la imputación, y a su vez eso define el título de la imputación. La insalvable será finalmente la incoherencia fáctica en la descripción de los hechos que no puedan tener ninguna correlación lógica jurídica, ¿no? O sea, puede haber ciertas deficiencias de la hora, cuál era el color de la indumentaria, exactamente lo que le dijo, bájate la ropa, o sea, haz esto, es el otro, ¿no? Imagínese una persona, una niña, ¿no? Una adolescente en esta situación, que se le vaya a exigir un grado de una memoria finalmente de elefante para describir exactamente, y obviamente el paso del tiempo provoca ciertas incidencias, estragos en la memoria de cualquier persona, y máxime ante un hecho de este grado de agresividad, en los cuales una niña o un adolescente puede ser objeto. No sé si la misma persona que en este momento había participado, una entrevista realizada a una menor víctima de violación con presencia de fiscal, psicólogo y defensor podría reemplazar a una entrevista en cámara Gesell. Supuestamente la cámara Gesell es el acta de entrevista que tiene que tener, que tiene todo el protocolo, que define finalmente la posibilidad de tomar una declaración lo más fiable posible, ¿no? Pues yo creo que no. Está en presencia de todo, pero no puede, no, o sea, la entrevista única de cámara Gesell, ¿cuál es la finalidad de ese protocolo? De generar un ambiente propicio que pueda darle la confianza a una víctima y que se cuenta finalmente con la asistencia debida de un familiar, de la fiscalía, de un psicólogo, a efectos de poder tomar de ella la declaración de mayor grado de veracidad que se puede obtener. Entonces, no en vano tenemos ese protocolo de la cámara Gesell, que por ahí creo que, no sé, uno de los participantes en antes hablaba de prueba anticipada, ¿no? Que aún así, solamente actuando bajo ese y no declarando en el ámbito del desarrollo del juicio oral, aún así se pueda finalmente obtener una resolución de condena. Me parece que otra persona había querido participar. Si la menor no brinda declaración ante el juez vía prueba anticipada, pierde valor probatorio, su declaración no pierde declaración probatoria, no la pierde. No la pierde. Pero, claro, es que el tema es que la prueba anticipada como tal, y obviamente la declaración, que es una declaración testimonial que tiene ese momento en el desarrollo del juicio, tiene que permitir la contradicción, ¿no? O sea, no pierde, pero su fuerza incriminatoria, probatoria, no es lo mismo. Pero se supone que a su vez tiene que haber otra prueba sucedánea y otros medios de prueba que puedan ir a corroborar lo que la víctima ha señalado, ¿no? Es finalmente prueba anticipada. No la pierde, ¿no? Si la menor no brinda declaración ante el juez, pierde valor, no pierde valor, disculpen lo que es la declaración en la cámara Gesell, pero tiene que haberse realizado obviamente bajo todas estas garantías, y esto no enerva que pueda ser finalmente discutido, finalmente algunas observaciones que la defensa haya formulado en el acta, finalmente que se levanta por la entrevista única en cámara Gesell. Andrea, ¿te escuchamos? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Tengo una consulta. Mire, con Dígame. relación, con relación a lo que es a tomar la declaración mediante cámara Gesell, sabemos que en el Perú no se cuenta a nivel nacional con la cámara Gesell para la declaración única de la víctima. Actualmente, si no me equivoco, creo que hay 60 cámaras Gesell a nivel nacional, en el cual también no se conduce el debido proceso para no victimizar o Sí, claro, revictimizar a porque la la idea, víctima. la idea es evitar una segunda victimización, ¿no? Esa es la idea. Exacto, doctor. Y con relación a, muy aparte de la declaración de la víctima y con relación a la determinación de la pena, que en muchos casos estos llegan ante diferentes recursos ante la Corte Suprema, veo que las penas
mayormente, son muy pocas las que se aplica la cadena perpetua. En muchos casos hay penas de 8 años, 10 años, y son violaciones que se cometen a menores de 14 años. Entonces, ¿qué prueba toman o de qué manera valoran si al final Fiscalía propone una determinación, o sea, una pena con relación a la violación sexual a menores de edad y cuando llega a los recursos ante la Corte Suprema, no es practicado con una pena idónea, ¿no? Que lo dice el Código Penal, ¿no? Entonces, quisiera ver su apreciación con relación a lo que ocurre, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, lo que usted nos está dando cuenta, y no solo a mí, sino a todos los que estamos acá presentes, es que en algunas ocasiones se están imponiendo penas muy bajas, ¿no? O sea, no lo suficientemente graves y severas en relación al grado de afectación al bien jurídico, ¿no? Como lo decía, mientras que la víctima sea menor, más grado de afectación. Mientras que hay, inclusive en los niños, porque el hecho de que no tengan consentimiento no significa que en algunos casos el autor del delito haya haya ingresado, vulnerado sexualmente a la víctima mediante actos de violencia, intimidación o coacción, mediante violencia o intimidación, lo que es así, también podríamos hablar de grado de violencia psicológica. Entonces, el grado de afectación del bien jurídico, ¿no? Hay que llevar ese grado, esa graduabilidad, finalmente, a efectos de poder establecer una pena mínimamente proporcional al daño causado por el delito. Nuevamente, lo que tenemos, si gusta, doctora, le doy la casación. No sé si usted tiene conocimiento de esta casación. Doctora Andrea, ¿me escucha? Sí, ¿qué tal? Mire, yo justamente manejo el acuerdo plenario 01-2010, en el cual he estado haciendo muchos análisis con respecto a las penas que se dan, ¿no? Y veo, como usted dice, no es proporcional, porque ante este delito se ve vulnerado la integridad y la libertad sexual, y más que todo de un menor de edad, o sea, no es por distinguirlo, pero un menor de 14 años, la pena debería de ser mayor, proporcional, si se cumple todos los protocolos, ¿no? Si pasa el menor por cámara GS, si se toma todas las pericias, ¿por qué la pena es reducida, ¿no? No se cumple con respecto a lo que se debería aplicar con relación al Código Penal. Sí, pues bueno, son las dolencias y para eso creo que los jueces tienen que motivar debidamente sus resoluciones judiciales y sobre todo una sentencia condenatoria. Por un lado está la libertad de una persona que se puede ver afectada por bastante tiempo, por otro lado está el interés de la víctima y de la misma sociedad de ver de qué forma se resuelven las causas judiciales que tienen en incidencia en grado de afectación de un bien jurídico tan importante porque estamos hablando de la intangibilidad sexual. Dos puntos que quiero hablar sobre esto, de esta casación. La sentencia de vista soslaya la valoración de relatos indicador del menor brindado en cámara. Ese, ojo, acá fue un hombre. Tengamos que tener en cuenta algo muy importante. El ámbito de la sexualidad puede verse afectado tanto de mujeres u hombres. Y en los delitos contra la intangibilidad o la indemnidad sexual, también a veces aparecen niños como víctimas. O sea, por favor, inclusive a un niño o adolescente que se le obliga a penetrar a otro hombre o a una mujer, él sería también víctima, sujeto pasivo del delito. En la cama GESE, el mismo que conforme fue expresado en el fundamento de hecho de la presente sentencia casatoria, la sentencia de primera instancia, no apelada o consentida, considera que es sólido, coherente, uniforme y persistente y se encuentra rodeado de corroboraciones periféricas. Rodeado de corroboraciones periféricas. En sus aspectos esenciales, pese a que incluso lo consigna en su propia parte considerativa. Se examinó la declaración de la menor en la Cámara Gesell, ¿no? Y esa parte no se cuestionó en ningún momento. Entonces dijo, el hecho acaecido es grave y genera como... ¿Cuánto se le había puesto, señora Andrea, doctora Andrea, disculpe, a este caso de que se le obligó finalmente a realizar el sexo oral al menor, a un hombre o un hombre adulto? ¿Sabe Mire, cuánto se le había puesto? 8 años. Por eso 8 le años. digo, no hay proporcionalidad de acuerdo, porque si usted, o sea, lo estaba indicando, ¿no? Si bien la norma dice que no es directamente la penetración puede ser vía vaginal, bucal, anal, y puede ser por medio de cualquier u otro objeto, pero igual se está generando lo que es la violación, ¿no? O sea, lo que está transgrediendo es vulnerando es la indemnidad sexual. Entonces,
amerita ponerle una pena de 8 años a un menor que va a tener unas consecuencias ¿no? psicológicas y todo lo que pueda ser un agravio a su persona? Fíjese, mira, no solamente el principio de lesividad, el grado de afectación a los cuales se da cuenta y se arroja a través de las pericias psicológicas o psiquiátricas correspondientes a los cuales es sometido el menor, sino también dadas las condiciones que están entre víctima y victimario. Mientras que haya al victimario se le deposita un mayor grado de confianza, la víctima, el menor, finalmente ve en él, en su tutor, en su curador, en su guardador, etcétera, ¿no? Y ese es precisamente que vulnera, se aprovecha de esa relación de confianza o relación de superioridad con su víctima y así finalmente acomete estos actos tan graves. El hecho acaecido es grave y genera conmoción social. El agente delictivo tenía la condición de educador, mayor grado de reproche de culpabilidad, cuando existe ascendencia, arraigo de la víctima, del victimario sobre la víctima, ¿no? Mayor grado de culpabilidad, ¿no? Y dice más adelante, el agente delictivo tenía la condición de educador y contrariamente a la expectativa razonable que cabría como formador y transmisor de conocimientos al menor para su desarrollo personal, terminó perturbando gravemente dicho desenvolvimiento y que fue acreditado debidamente consta en la sentencia en primera instancia de la penetración por vía bucal ocurrió en reiteradas ocasiones. Y si hay reiteradas ocasiones, doctora Andrea, que estamos en qué tipo de delito, de figura delictiva. Bueno, si Un son concurso un concurso, pues no sería real de delitos. un concurso de delitos, porque es la consumación de un delito, pero en varias ocasiones, ¿no? Entonces ahí también sería ver Tiempos y cómo, espacios distintos. claro, por supuesto, y por eso que no hay, como dice usted, una proporcionalidad de las penas de acuerdo a lo que se determina, ¿no? Ante un juzgado, mayormente si yo le hablo a la Corte Suprema, se ve que la atenuación, o sea, la pena que determina es muy discordante, ¿no? Con respecto a lo que se No es protege, coherente, ¿no? no es proporcional y Es razonable al grado de afectación del bien del bien jurídico, jurídico ¿no? penalmente tutelado, ¿no? Protegido, Al margen de correcto. que, obviamente, bueno, la vida humana se supone que es el más importante, ¿no? Yo doy el siguiente ejemplo, ¿no? En este grado de perversidad y brutalidad que existe hoy en nuestra sociedad, el grado de violencia, ¿no? Es increíble, ¿no? Las cosas cada vez van peor. Esta niña, pongamos que no estamos en este contexto del COVID-19. Ay, mi madre, la que acaba de pasar, le manda saludos a todos. Es llevada por un supuesto el vendedor de dulces, de helados, etcétera, hasta el vecino. Sí, yo te voy a llevar a un pasaje desolado. La agrede sexualmente mediante uso de violencia, cierto grado de coacción, una niña de 11, 10 años. Pero luego viene el acto peor, ¿no? La asesina. Pero lo paradójico a todo esto, doctora Andrea, y el resto del gusto de estar con ustedes la tarde de hoy, es que ya con ese delito ya tiene pena de cadena perpetua. El siguiente delito es asesinato para ocultar otro delito, el 108. Ya tiene la pena de cadena perpetua, ¿no? Entonces, y también yo les ponía acá algo muy importante, ¿no? En el caso de bienes jurídicos personalísimos que se ven afectados como la vida, el cuerpo y la salud, en este caso la libertad o la intangibilidad sexual, no podemos aplicar el delito continuado, que es una figura atenuada, ese es el concurso real de delitos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿el hecho de que haya pena de cadena perpetua no implica que no se pueda, que no haya individualización? La pena de cadena perpetua, aquí me dice. No, pues ya tiene pena de cadena perpetua, me dice uno. Entonces, señor juez, dice el fiscal en su requisitorio oral, en su requerimiento acusatorio, disculpe, no hay nada que individualizar, o sea, es una pena que ya está tasada y sobre esa no hay nada que discutir. ¿Ustedes piensan lo mismo? ¿O la pena de cadena perpetua puede llegar a un grado de individualización conforme a los parámetros del artículo 45-A y 45 y 46 de la parte general del Código Penal? Puede llegar a un grado de individualización máxime. Creo que por ahí alguno habló de ustedes y qué interesante es hacer este tipo de prácticas, charlas, debates, diálogos, en el caso de una determinación anticipada del proceso. Pues en caso de determinación anticipada del proceso tiene que reducirse la pena, ¿no? Al margen de, no sé si hasta ahí no ha llegado el reformador, de proscribir finalmente el beneficio del sexto cuando se tratan de delitos de violación sexual, en el caso de la terminación anticipada del proceso, que vuelvo a reiterar que sí debe aplicarse también en la etapa
intermedia. El hecho de que haya una pena perpetua no implica que no se pueda individualizar. Esto es bajar 30, 35, 32, 32, 30 años en base a las características, factores y condiciones personales de la gente, de cómo se cometió el acto luctuoso y las diversas circunstancias y puede existir ciertas atenuantes privilegiadas, que sea un riesgo primario, ¿no? O tenga responsabilidad restringida, nosotros y siguiendo también de la misma postura de la Corte Suprema, de que puede aplicarse la responsabilidad restringida ante cualquier delito. Ahí tiene que aplicarse el control difuso de los 18, 21 y 65 años para adelante. En el delito de parricidio, el elemento objetivo es el proceder del agente activo, que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente natural y adoptivo. Respecto a esto último, ¿cómo lo diferenciamos con el delito de feminicidio? En el que también existe dicha contextualización. ¿Cuál es la diferencia puntualmente? La verdad, la diferencia no es sustancial o no muy notoria, que digamos. Hay relaciones de parentesco entre víctima y victimario, hay convivencia. Inclusive, en un delito de parricidio también podría haber un contexto de violencia familiar, que es el contexto básico y aplicativo en lo que es la violencia intrafamiliar, que puede dar lugar al caso del feminicidio. Hay violencia familiar y violencia de género. La violencia familiar incide en un ámbito más reducido de lo que es la violencia de género, que puede lugar en todos los ámbitos de trascendencia de la vida social de las mujeres. Y como lo ha dicho la Corte Suprema, no necesariamente cuando haya una agresión de pareja forma parte de lo que es la violencia familiar. El único elemento que puede darle este ámbito de diferenciación y distinción entre el parricidio y el feminicidio, luego llegamos a una conclusión, a un grado de diferencia lógica jurídica dentro de entre el cruzamiento entre el 107 y el 108b, es el elemento subjetivo de naturaleza intensificada. ¿Cuál es, amigo? ¿Oscar? ¿Cuál sería este elemento subjetivo de naturaleza intensificada ajeno al dolo, distinto al dolo? Por su sola condición de tal, que nos lleva a un delito de odio, el tema de las relaciones patriarcales, de estas relaciones supuestamente de sumisión y de poder, de esa misogamia finalmente que va influyendo en una sociedad como la nuestra que no se logra despojar de estas valoraciones que anidan finalmente en los focos de violencia que tenemos en nuestro país, en nuestras sociedades y que tenemos estas altas estadísticas de comisión del delito de feminicidio. Entonces realmente no es fácil. Y también nos llega una diferencia lógica, que ahora solamente será parricidio en el caso de los delitos que se cometen en el hábitat, en la convivencia familiar, integrantes del grupo familiar, cuando la víctima sea un hombre. Cuando víctima sea una mujer, será feminicidio. Porque el caso del feminicidio del 108b no solamente tiene que ver con la violencia familiar de género, sino también con la violencia familiar o violencia doméstica. ¿Ok? Son cuestiones a decir dentro de los diversos puntos o aspectos. Bueno, el Acuerdo Plenario 1/2017 dice que se crea un plus más, un elemento intensificado, un prius, finalmente en el plan criminal, lo que motiva a la gente a la comisión del acto luctuoso. No solo de dar muerte a una persona, sino que ese plus o esa intensidad subjetiva se aprecia, se revela, manifiesta finalmente en lo que es matar a una mujer solo por serlo, ¿no? En esa supuesta relaciones patriarcales de sumisión, de poder entre hombres y mujeres, que obviamente puede ser objeto de debate y discusión a raíz de una sociedad cada vez más igualitaria. Obviamente no negamos que aún se cultivan finalmente estos grados de inferioridad o que expresan realmente una sociedad que no es realmente igualitaria o que todavía no estamos ante esa igualdad realmente material, sino realmente formal, en otras palabras, quimérica. Algo creo que querían comentar al respecto. Es importante cuando hablábamos un poco de la evolución normativa de los delitos sexuales, cuando aparece esa ley 28704, ¿no? Creo que importante es siempre tratar de diferenciar los elementos constitutivos de un tipo, de una modalidad delictiva con otra, ¿no? Por ejemplo, lo que nos lo llevamos
Ya nos vamos al marco de esta diapositiva. No sé si hasta mientras alguien quiera formular algún tipo de pregunta, bienvenida sea. La 3838, nuestra reforma de delitos sexuales. ¿Están visualizando, mis estimados amigos de CEFOCAP? De hecho, los delitos sexuales generan un viraje sustancial siempre de la política criminal. Provocan bastante reprobación en la sociedad y eso hace finalmente que los derroteros de la política criminal siempre vayan a una reforma que puede ser valedera a muchos de ellos. Consideramos en el caso de víctimas, sobre todo menores de 14, los infantes y adolescentes, y de que tienen que ser más tutelados que cualquiera, porque los adolescentes y los niños son la parte más débil finalmente de la sociedad y del grupo familiar, en lo que significa el turismo sexual infantil, la pornografía infantil y el child grooming sexual. Y nos vamos finalmente a otro apéndice, otro núcleo de la delictuosidad, como es el delito de explotación sexual. Me parece que una persona quiere participar. Me parece que alguien por ahí quería participar. Sí, lo escuchamos, por favor. Doctor, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Muchas gracias, doctor. Felicitarlo por su brillante exposición. Doctor, una pregunta. Alguien que se le acusa de haber mantenido relaciones sexuales con una menor de 14, el Código Penal es claro, ¿no? Que ahí es cadena perpetua. Dígame, ¿cabe alguna posibilidad de que no se le imponga cadena perpetua bajo un control difuso, por ejemplo? ¿Eso sería legal por parte del colegiado? Por supuesto. Estamos en un Estado constitucional de derecho, ¿no? No podemos asentir las penas tasadas, ¿no? Para algo existe, mi estimado amigo, hay un principio, nunca lo olvides, el principio de culpabilidad y el grado de lesividad. Esos dos principios son esenciales y clave de la bóveda para que igual definir la posibilidad que el juez pueda recorrer finalmente un ámbito punitivo y reducir esa pena de cadena perpetua a 33, 35, 30 o 25 años de pena privativa de libertad. El hecho que diga el 173 que el que accede carnalmente o si quieren lo que llevamos acá, lo que estamos visualizando, obviamente luego tenemos que retomar a partir del tipo base, el que tiene acceso carnal vía análoga, anal o bucal, o realiza cualquier acto análogo con la introducción de un objeto o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con menor de 14 será reprimido con pena de cadena perpetua. Esa es la pena legal, pero no es la pena individualizada. Y para llegar a la pena individualizada tenemos que recorrer finalmente los presupuestos que se desprenden a partir del artículo 45 de la parte general del Código Penal, ¿no? Individualización de la aplicación de las carencias sociales, cultura y sus costumbres, ¿no? O sea, el hecho, mi estimado mío, que diga de arranque el 173, que es pena de cadena perpetua, no es óbice, obstáculo o impedimento a que el juzgador pueda dosificar la pena conforme a los criterios de culpabilidad, de lesividad, de proporcionalidad y de razonabilidad. Si tú quieres llevarlo al control difuso también, obviamente, yo diría, como juez, a mí me están diciendo que esto es pena de cadena perpetua, pero esto no me puede a mí a prohibir en mi potestad discrecional, funcional, jurisdiccional, la ponderación y la justificación en el grado de motivación por qué es que yo no voy a aplicar la pena de cadena perpetua. Claro, la doctora Andrea antes nos hablaba de los casos como hay penas tan bajas, pero una cosa es hablar pues que le estén poniendo 8 años de pena privativa de libertad, y otro muy distinto a un primario, etcétera, o a un confeso sincero, o al exportador de responsabilidad restringida, y se le puede bajar a 30, 27, 28 años de pena privativa de libertad. Máxime, yo te preguntaría, estimado mío, ¿quién fue la persona que estuvo interviniendo? Disculpa. Sí, doctor, presidente. Claro, gracias, muchas gracias. Disculpa que me olvidé tu nombre. El hecho de que, por ejemplo, vas a una terminación anticipada del proceso, pues a cambio tienen que dar una reducción de la pena, ¿no? El hecho de que el 173 tenga pena de cadena perpetua supone que no puede aplicarse a la terminación. Sí, obviamente, me dirían, usted no está en ningún grado de exclusión. ¿Y supone acaso que no puede ir finalmente una reducción? Obviamente, también. Hay que aplicar criterios. Yo creo que en un Estado constitucional de derecho, la aplicación de los criterios resultan indispensables y fundamentales y esenciales para poder guiar o conducir finalmente la justicia penal a un mínimo grado de racionalidad
y de razonabilidad y proporcionalidad en el ámbito de la definición de la sanción por el hecho punible cometido por el autor o el partícipe. Luis Quinde, creo que está levantando la mano. Sí, doctor. Y en el caso, por ejemplo, que el acusado se somete a la conclusión anticipada, se negocia la pena con el fiscal por 30 años, pero el colegiado lo desaprueba porque supuestamente el principio de legalidad no lo permite. Entonces, ese razonamiento no es tan correcto, ¿no, doctor? Por supuesto que no, por Dios. Legalidad no en sentido finalmente, ¿cómo lo puedo decir? De un núcleo que no se pueda uno salir, o sea, la legalidad está, de hecho, ahí hay que cumplir con la legalidad. Pero la determinación de la pena es la determinación e individualización. Primero es la subsución del hecho, la pena legal, y luego es la individualización. Entonces, ¿por qué va a negar finalmente un acuerdo donde sí hay ciertos grados de margen de consenso, donde se ha admitido culpabilidad, donde sí hay ciertos factores atenuantes de responsabilidad penal, circunstancias atenuantes privilegiadas o tal vez solamente atenuantes genéricas, y que esto viabilice reducir la pena? O sea, el hecho de que diga pena de cadena perpetua no significa que no pueda irse por debajo de esa pena de cadena perpetua, porque con eso estaríamos negando en los delitos que se encuentran combinados con pena de cadena perpetua no vaya a haber individualización. Y esto es un absurdo. La individualización de la pena, estimado amigo, de la pena, tiene que ver fundamentalmente con el principio de culpabilidad. Entonces, a ese principio de culpabilidad tiene que hacerse alusión en un ámbito de una sentencia, de una determinación de la sanción punitiva, en los cuales finalmente pueda darse cuenta de este factor y reducir por debajo, que sea 30, 35 años de pena privativa de libertad, porque si no, y deja de tener razón de ser finalmente la judicatura o su grado de discrecionalidad y su valoración en el ámbito de la determinación e igualización de la pena. Una cosa es el legislador, que te define las cosas legalmente hablando, y otra cosa es la ponderación, la valoración que tiene que tomar todo juzgador, todo órgano jurisdiccional al momento de emitir una sanción tan grave como es la pena privativa de la libertad. Estimado amigo, no sé si querías comentar algo más, disculpa, y te corté. No, muchas gracias, doctor. Clarísimo, clarísimo. No, gracias a ustedes. Ustedes realmente me alimentan a mí con información muy importante y viabilizan finalmente un diálogo muy fecundo. Y yo digo acá, ¿no? Sobre todo instituciones como CEPOCAP, porque hay otras casas en donde uno habla, ¿no? Es un monotemático, ¿no? Pero acá hay un grado de, finalmente, de formación y de experticia forense muy importante, a los cuales complementamos y compartimos ideas de manera muy respetuosa y argumentativa. Había otra persona ahorita que quería decir algo, me parece. Y fíjense, no sé si luego se anima la persona que quería decir algo, y entrando este 170, que es el tipo base, ¿no? Violencia física o psicológica, grave amenaza o aprovechándose de un entorno de coacción o de cualquier otro modo, disculpen, que impida a la víctima dar su libre consentimiento, ¿no? A 3838 entonces se supuso incluir dos modalidades más a las cuales ya estaban previstas como medios comisivos. No se olviden que el medio comisivo es qué instrumento utiliza el agente para cometer el delito, sea doloso, culposo o preterintencional. Ingresa lo que es la violencia psicológica, finalmente, que es esa anulación casi total o parcial del grado de discernimiento de una persona, sobre todo una mujer, que estas agresiones permanentes y continuas que finalmente se ve objeto, viene a perder esa decisión o esa capacidad deliberativa, ¿no? Y casi se convierte en un instrumento en manos de su agresor. Esa violencia psicológica que tiene que ser permanente, sistemática, tiene denigrar a una persona y impide finalmente que pida o que pueda prestar su libre consentimiento. Los entornos de coacción son finalmente que tenemos que hacer alusión, es todo esto finalmente
relaciones en países como el nuestro, ¿no? En las sociedades pluriétnicas, pluriraciales, muy transversales, muy verticales finalmente a veces, ¿no? Entonces, en los cuales se tienen que dar cuenta de factores sociales, culturales, ideológicos, ¿no? O sea, en el caso de la trata de personas y la explotación laboral, sí, pues a la chica la desarraigan de su lugar de origen, no tenía mayor grado de educación, la tía le promete que finalmente va a costear sus estudios, tanto escolares como universitarios, ¿no? Y es ahí donde se aprovecha finalmente de la incultura de alguna y la coloca en una situación de indignidad, de servidumbre, de esclavitud laboral, a los cuales no puede permitirse en tiempos actuales, y ya hace muchos años atrás que fue abolida la esclavitud, y también en lo que les estábamos comentando, ¿no? De lo que significa el delito de trata de personas y los delitos de explotación sexual. Nosotros somos de la siguiente posición que obviamente podemos compartir o no. Tenemos unos delitos de proselitismo, prostitución, favorecimiento, facilitación, es que todos que finalmente colocan finalmente los factores, las condiciones, habilitan económica y financieramente este emporio comercial carnal, ¿no? Y el tema es que mientras que la persona que se prostituye aún mantiene y preserva su consentido, su voluntad de decir cuándo y cuándo no sale, y sobre todo cuando se trata de un mayor de edad. Por eso nosotros consideramos, ustedes pueden tener una postura distinta, de que cuando se trata de un menor, sobre todo menor de 16 años de edad, de hecho no puede ser delitos de proselitismo o prostitución, sino reconducimos el hecho al delito de explotación sexual, donde afecta lo más grave del ser, el núcleo más esencial del ser humano, que es la dignidad humana, ¿no? Entonces, los conflictos bélicos armados, las relaciones finalmente entre víctima y victimario, las relaciones especiales de convivencia o relación personal, el padre que obligaría a su hija de 16 a que le toque el miembro viril, si no, no lo deja salir porque hay una relación de superioridad o de víctima, ¿no? El padre, padrastro, tío, primo son responsables de la educación y guarda, ¿no? Las diferencias sociales de educación y culturales en el Perú deben ser tenidas en cuenta a la hora de limitar el concepto de amenazas en el contexto de cualquier delito, y muy especialmente en el caso de los delitos sexuales, ¿no? Puede que para una mujer, de bajo nivel cultural que cree en este tipo de supersticiones, y cita el caso de las mujeres del campo, en la zona de la sierra y la selva, en esta clase de amenazas pueden producir el efecto de doblegar su voluntad, sin necesidad de mayor gravedad o intensidad del anuncio. Ya la Corte Suprema, cuando se había dado la 28704, y en el transcurso finalmente de los acuerdos plenarios y la sentencia del Tribunal Constitucional, había señalado ciertos parámetros importantes. Creo que fue en el acuerdo plenario 7-2017, han pasado 13 años, increíble. Hace 13 años, y señala: en los términos anteriormente señalados, el órgano jurisdiccional debe considerar también la concurrencia del caso sub judice y según sus propias particularidades de factores complementarios de determinación como los siguientes: la diferencia etaria entre los sujetos activos y pasivos no sea excesiva, ¿no? Que no haya gran diferencia abismal, ¿no? Chica de 13, el hombre de 19, 20, 21, tal vez hasta 25 años, ¿no? Y que pueda reducir la pena con el principio de lesividad y el principio finalmente de lo que es la protección de niños y adolescentes, porque no hay prole de por medio. Que existe entre los sujetos activos y pasivos un vínculo sentimental carente de impedimentos o tolerado socialmente. Que las costumbres y percepción cultural de los sujetos postulen realización de prácticas sexuales de convivencia a temprana edad. Error de comprensión culturalmente condicionado. La admisión o aceptación voluntaria de la causa por el sujeto activo de las prácticas sexuales realizadas. Admisión o aceptación, que finalmente sería el ámbito de la confesión sincera, ¿no? Tenemos un grado, pues, finalmente también de aplicación, y lo decíamos en otra institución hace unos días atrás. Ustedes entienden saben perfectamente a lo que se refiere el error de comprensión culturalmente condicionado, ¿no? Nosotros tenemos un monismo jurídico, el cual es un código penal aplicable a todos en este país. Acá no hay grado de excepciones. Pero sin embargo, ya la Constitución del 79 y el 93 significó el reconocimiento del país, del Perú, un país pluriétnico, pluriracial,
donde hay un derecho constitucional por las comunidades campesinas y nativas, ¿no? Pues se estaba aplicando pues, de manera desnatural, se estaba desnaturalizando, ¿no? Prácticamente se están sometiendo a prácticas sexuales tempranas a niños y adolescentes, donde no hay realmente un sentimiento que aflora y que une a una persona con otra, bajo criterios fuera de lugar, que lo único que expresan es una cultura androcentrista y discriminatoria. Toda menor de edad que menstrua puede mantener relaciones sexuales y sometidas a ellas. Una mujer puede empezar su primera menstruación, no sé, a los 11, 12 años o 10. Y algunas salen embarazadas por sus propios padres biológicos. Imagínense la afectación psicológica que sucede esto para la niña. Prácticas arraigadas de matrimonios arreglados para niñas o adolescentes menores de 14. Venta de niños o adolescentes menores de 14 con fines matrimoniales. Venta, no puede existir venta. Cuando vamos a la venta es una de las finalidades que se describen en el delito de trata de personas del artículo 153. No existe ventas de personas, solamente existe compra-venta, contrato de compra-venta de bienes muebles y bienes. Y las personas, hombres o mujeres, no somos bienes, propiamente. Validar intolerancia del rapto, de lo que es el robo. Un secuestro, bueno, pues tiempo atrás ancestrales, no te tan ancestrales, tal vez familiares que sus padres no le daban el asentimiento y aquiescencia pues, finalmente de tener esa relación amorosa con la señorita y lo que hacían era llevársela, ¿no? Para poder tener a plenitud ese amor, entre comillas, y legitimación de prácticas sexuales tempranas consentidas. Prácticas sexuales consentidas. Entonces quiero llegar a este punto importante porque, por ejemplo, iríamos a un ámbito del litigio, ¿no? Donde supuesto acto sexual tendría como víctima, bajo un acto de, sobre todo, de amenaza grave. Vayamos a ver cuando hay amenaza grave no es necesario que se arrojen lesiones genitales o paragenitales. En ese caso de amenaza grave, que haber una circunstancia de algún tipo de denuncio de un mal, te voy a hacer esto, te voy a hacer el otro, si no finalmente dejas tener relaciones sexuales conmigo. Y viene finalmente, vamos a un juicio, donde la acusación, el representante o la representante del Ministerio Público, pues en el caso de esta chica, de sostener, ¿no? Un consentimiento de tener relaciones sexuales con 5 personas. Y bajo las formas de cómo se desarrolló, habiendo bebido bastante grado de alcohol, sustancias psicotrópicas, y es ahí donde tenemos que aplicar siempre imputación necesaria, ¿no? Tenemos que adecuar correctamente el tipo penal conforme la naturaleza de los hechos objeto de incriminación. Y en este caso es que supuestamente colocaron a esta chica en un estado, o aprovecharon que estaba en un estado de inconsciencia, porque pueden ser cualquiera de estos, el 171 o el 172, ¿no? Fíjese el 171, la cantidad de circunstancias agravantes del 170 es bastante, ¿no? Tenemos 13 agravantes. El que tiene acceso carnal con una persona por vía vaginal anal bucal, no se olviden la reforma de la 28251 del año 2004, la segunda reforma fue la 28704, luego de eso la 28704 de decreto legislativo 3, no, la ley 30.076, para pasar luego a esta ley 3088. O realiza cualquier acto análogo con la introducción de un objeto o partes del cuerpo con alguna de las prioridades después de haberla puesto en estado de conciencia, ¿no? Después, ¿no? Después de haberla colocado. O sea, finalmente puede haber tenido la intención desde un primer momento, o una vez que ya le dio bastante tomar y la persona ya no tiene capacidad de resistencia, de doblegar, de doblegar o de repeler este ataque por parte de la gente, tiene que estar realmente en estado de inconsciencia, porque si aún hay capacidad de reaccionar y no se hace así, dependiendo del caso en concreto, no podríamos estar ante esta tipificación. Después de haberlo en estado de inconsciencia, esta señorita bebieron bastante alcohol, pero no sé si consumieron marihuana, clorhidrato de cocaína, etc. Y ante estas circunstancias es que esta señorita supuestamente está accedida, no sé si por los 4 o 5 jóvenes que estuvieron presentes en esa reunión, al principio eran 3 chicas, 2 se van y solamente queda una. Entonces hay que establecer esto muy rigurosamente. ¿Cuál fue que ya el que colocar finalmente, haber colocado finalmente en estado de inconsciencia, puede ser que hayan tenido la intención en ese momento, de un primer momento, deliberadamente, o recién surja la ideación criminal, cuando ya ven a la víctima totalmente vencida, que está finalmente
ya casi dormida, inconsciente, y así la acceden carnalmente. Dar el 171 de la parte especial del código. O la imposibilidad de resistencia. Esto es que la encuentran ya en esta situación de estado de inconsciencia. Se vio hace unos años atrás en una discoteca, no sé si Lima Norte o otro lugar del país, de la capital de Lima, de que esta había ido a una discoteca con otras personas, habían bebido bastante, la chica ya estaba totalmente ebria, ya que incapacidad de poder resistir a un acto de esta naturaleza. Esto fue aprovechado por otros sujetos, no sé si fue uno nomás creo, y había todo un entorno que los motivaban, lo determinaban y lo impulsaban a la realización de este acto sexual. No se olviden un punto muy importante, la teoría del delito. Un punto muy importante. Es autoría y participación. Importantísimo, ¿no? Determinar quiénes pueden ser autores. En este caso, ¿quién le accedió claramente a esa chica que estaba totalmente en estado de inconsciencia? Era el autor. Quienes promovían, los promotores, los que lo instigan, son los instigadores, ¿no? Pero obviamente también puede haber coautoría, o puede haber habido complicidad, quienes solamente le dieron de beber o consumir sustancias psicotrópicas o sintéticas a la víctima, y fue otro finalmente el que la accedió carnalmente, que lo hace carnalmente. Cuando se habla, y quería este punto porque lastimosamente el tiempo va pasando y nos vamos llegando a los últimos pasajes, instantes de esta interesante exposición, a menos que alguno de ustedes quieran ya en este estadio del desarrollo de la argumentación proponer alguna consulta. No sé si esto es así. En un pasaje de mi intervención, bueno, vuelvo a reiterar, la imputación delictiva tiene que ser finalmente muy ceñida a lo que es el principio de imputación necesario, que es lo que hay que establecer con grado de recursividad cuál es el título, cuál es el supuesto de hecho que se le está imputando a esta persona. A ver, creo que había una persona que estaba preguntando. Sí, doctor, disculpe, en el caso del artículo 171, cuando refiere a la violación a la persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, doctor, ahí no es necesario que haya violencia, grave amenaza, ¿no? O sea, no. ¿Por qué no, mi estimado amigo? Porque la persona ya está en posibilidad de resistir el acto violento. ¿Qué quiere decir? Que el alto grado de alcohol, los barbitúricos o sustancias psicotrópicas finalmente a los cuales han hecho ingerir a la víctima, ya no está en posibilidad de finalmente de poder resistir o realizar finalmente de repeler el ataque de que está siendo objeto. No hay necesidad alguna que exista. Sí, dime. Sí, y como medio probatorio, en este caso habría que, por ejemplo, si la acusación es que se le dio bebidas alcohólicas en exceso, como medio probatorio tendría que haber una pericia de dosaje etílico. Lógicamente, para ver el grado de alcohol que había consumido, ¿no? Y que sea un grado de alcohol lo suficiente para que ella pierda la conciencia, ¿no? Pero si se acuerda todo perfectamente, es que estaba más o menos consciente, ¿no? O sea, tiene que haber una pericia, un grado de alcoholemia, la pericia de prueba de alcoholemia, nivel de alcohol en la sangre, para saber exactamente cuánto finalmente consumió y realmente eso significó que se estaba en una situación, en un estado de inconsciencia, ¿no? Porque el estado de inconsciencia es lo que va a significar que no va a poder realizar actos de resistencia o está tan mareada o tan sometida finalmente a los efectos del alcohol, a las sustancias psicotrópicas, que ya ha perdido la noción finalmente de la situación en la cual se encuentra involucrada. ¿Ok? Pero tiene que estar finalmente determinado el grado de alcohol, la alcoholemia, el grado de pureza de la droga, el análisis finalmente, es decir, de las sustancias que habría ingerido y que diría que ahí esta señorita o esta víctima realmente estaba en un estado de inconsciencia y ahí fue accedida carnalmente.
si bajo todo estado de conciencia tiene un acto sexual y luego la emborrachan o la embriagan, etcétera, o la drogan, ahí no estaríamos ante esta modalidad típica. Doctor, disculpe, finalmente, por las máximas de la experiencia, por ejemplo, si alguien con quien he salido a, por ejemplo, a una discoteca, luego se sube a mi moto, va hacia atrás y camina normal, sube al cuarto piso de un departamento, ¿nos puede conllevar a que está en estado de inconsciencia, doctor? Pues creo que el estado de inconsciencia es cuando ya no puede caminar muy bien por sí misma, ¿no? Prácticamente la llevan cargada, ¿no? Yo creo que esos indicios de que la persona se subió atrás de la moto, bajó de la moto, subieron finalmente al cuarto y ahí tuvieron... No parece finalmente dar cuenta de una persona que está bajo un estado de inconsciencia. No parece ser no parece revelar esa circunstancia conforme a lo que tú estás mencionando. Cuestión distinta que ya ha llegado al piso del hotel o al cuarto, igual ella ya dice, ya no quiero tener nada contigo, y ahí sí realiza actos de violencia, amenaza. Vis absoluta o vis compulsiva como medio coercitivo para doblegar los mecanismos de resistencia de la víctima. Lo que hace es doblegarla. Una persona actualmente en situación de inconsciencia ya no está en posibilidad de ejercer mecanismos de resistencia, si lo queremos decir. ¿Me estás escuchando, amigo? ¿Cómo estás? Sí, doctor, sino que Sí. no me queda muy claro entonces cuál sería acá la diferencia entre el estado de inconsciencia y el otro que es la incapacidad de resistir. Porque en la estado de inconsciencia que tú figurativamente la colocaste en esa situación y la accediste carnalmente. Esa es en estado de inconsciencia. Imposibilidad de resistencia que tú ya la encuentras bajo esta situación. Como dije en esa discoteca hace 2 o 3 años atrás, la chica está totalmente mareada, bastante ebria y ya estaba en estado de inconsciencia. El que la accedió carnalmente no le colocó, no le dio de beber, no le dio sustancias psicotrópicas, etc. Él ya la encontró en esta situación. No sé si me dejo entender. Sí, doctor, perfectamente. El proceso considera que... Sí. Y en el ejemplo que estaba poniendo, sí, en el ejemplo que usted estaba poniendo último de que si ella está un poco consciente, pero yo mediante la violencia o la amenaza lo obligo, ya ahí ya no estaríamos hablando pues del ya te vas al 100, no, ahí ya vas al 170, pues. Ya vas al 170. O sea, ya el medio comisivo ahí, ya con toda esa fuerza acreditativa, es que lo que venció doblegó la voluntad de la víctima fue propiamente el uso de la violencia. Y nos quedamos con la tipificación del artículo 170. Nos quedamos con el 170. Tiene que haber un real estado de conciencia. Entonces vuelvo a reiterar, ya que tengo finalmente una ejecutoria que le vamos a señalar, ¿no? Es preciso considerar que el procesado no solo utilizó benzodiazepina de acción sedante para colocar la gravedad de los dos, le dio imposibilidad de resistir a un estado de inconsciencia, como es de verse el examen toxicológico, dosaje etílico practicado de la misma, sino también porque también se le ha acreditado que el recurrente ha utilizado violencia para yacer con la agraviada, como desprende no solo del examen físico de fojas tanto, practicado en la falda short que vestía la menor agraviada, que concluye que dicha prenda se encontraba rota, sino además con la pericia médico forense de fojas tal, donde se describen las lesiones contusas de abdomen. O sea, se dio de las dos, ¿no? Le dio benzodiazepina, no logró sus efectos tanto, finalmente quiso asegurarse, igual ejerció porque hay un grado de masoquismo, de sadismo, ¿no? De grado de violencia, como dice Schmidt o Schneider en la psicología forense, ¿no? Que inclusive los agresores sexuales, hay algunos que no buscan el aplacamiento del instinto sexual, sino lo que satisfacer es finalmente suerte de sentimiento perverso que tienen de ver sufrir a una persona. No necesariamente el agresor sexual busca una finalidad lúbrica, mejor dicho, o libidinosa, sino también esa satisfacción que adquiere ese grado de perversidad humana de ver el sufrimiento humano ante un acto de agresividad de esta naturaleza. Fíjense, lastimosamente, los tiempos nos ganan un poco. Quisiera ver si hubiesen otra pregunta. La violencia tiene que discurrir en el momento del acto sexual y no a posteriori. Si la violencia viene después, serán lesiones, coacciones, etcétera, pero no habrá violación sexual. A ver,
Por favor, el material de la conferencia. Sí, no se preocupe, lo vamos a enviar inmediatamente con Cefocap. Y gracias a Cefocap siempre por usarnos esta invitación para participar en estos eventos académicos. La violencia debe ser entendida por lesiones, partes genitales o paragenitales que demostrarían que la gravedad puso resistencia. En el caso de violencia, pero yo analizaba, no sé si ustedes han tenido clases con el doctor Luis Alberto Pacheco de la Cruz, y yo le pregunté, en el caso de una violencia, de una relación sexual consentida, ¿también puede haber lesiones genitales? Sí, puede haber. No necesariamente las lesiones, sobre todo las paragenitales, significa que puede haberlo. Hay actos de violencia que son agradables por ciertas personas, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, en el caso de lesiones bajo violencia física, habría que finalmente sí, pues, con el acto de violencia que se está realizando. Pero no en, en la modalidad de grave amenaza, no. No. Y no tiene que ejercerse, o mejor dicho, disculpen, exigirse actos heroicos a la víctima en cuanto a esa resistencia que tiene que haber realizado de cierto grado de intensidad para decir que no fue violada. Obviamente, si una mujer es amenazada con arma de fuego, un instrumento punzocortante u otros objetos idóneos para poder afectar sus bienes jurídicos más importantes, no se le puede exigir de ninguna manera la realización de, finalmente, de actos de resistencia. Como decir, ya perdió, en todo caso, hay que finalmente ver el sentido técnico y práctico y fáctico de la teoría del caso que sostiene la criminación. Como dice Caro Coria, pueden excluirse interpretaciones discriminatorias con el consentimiento presunto de la violada, mayor de edad que exime o atenúe la pena o la consideración de la resistencia permanente. No tiene que haber una resistencia permanente de la víctima como condición de la violencia típica. Una persona que se somete a determinación anticipada puede en lo posterior solicitar un recurso de revisión. Pues la revisión, pues, si están dentro de las causales que ese delito lo cometió otra persona, o finalmente de que ha quedado totalmente demostrado, ha aparecido un medio de prueba indubitable que no fue el que cometió porque no está, pero aún pues no tuvo una buena asistencia legal por parte del abogado y lastimosamente lo llevó a una aceptación de los hechos de un punto de vista de la ciencia y de la facticidad en cuanto a allanarse a los términos de la acusación fiscal. Ha habido casos de revisión donde tenemos una terminación de un cómplice que acepta de delito y luego al autor lo llevan a un juicio oral y lo absuelven por falta de pruebas. Ese cómplice primario condenado por una terminación anticipada y su control judicial tiene toda la posibilidad de ir a un recurso o una acción de revisión. Una última pregunta. Doctor, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Doctor, en relación a violaciones de menores de edad, cuando una menor ha tenido relaciones siendo, bueno, lógicamente menor de edad, con una persona mayor de edad, pero la menor de edad, en este caso, aparentemente tiene más de 14 años, aparentemente, tiene más de 14 años, pero dentro de las conversaciones que hayan podido tener tanto la agraviada o la menor de edad con el denunciado, con el presunto violador, esta menor le haya inferido de que tiene 16 años, supongamos. ¿Qué sucedería ahí, doctor? Eso se llama, lo que es, mi estimado amigo, el error de tipo. Error de tipo, ¿no, doctor? Sí, hay un error, una deficiencia. Bueno, pues la chica, pues las mujeres desarrollan más que los hombres más tempranamente y se hace ver finalmente como una mujer de mayor edad a la que realmente tiene, ¿no? Si las circunstancias y factores finalmente de cómo se desarrollaron los hechos nos pueden llegar a una inferencia de grado de razonabilidad de que esta persona se equivocó. Es como decir equivocarse, pues él pensaba de que la chica con la que tuvo relaciones sexuales era mayor de 14. Es un error de tipo. No se preocupe que todo este bagaje informativo, porque lastimosamente ya debo cerrar esta conferencia, tengo otra. Estoy premiado el día de hoy. Les voy a compartir con ustedes. Eso se llama error de tipo, mi estimado amigo. Correcto, doctor. Error de tipo vencible e invencible, todo dependerá de las circunstancias y factores de desarrollo. No se olviden que quien argumenta
los hechos tiene el deber de probarlos, ¿no? Porque esa sería tu teoría del caso y hay que ver. Pero una vez, y así termino esta exposición, quería aplicar, invocar el error de tipo, pero estaban, las fotos eran, pero ya más condenatorias no podían ser, ¿no? Más evidentes, ¿no? La recogía del colegio, estaban cantando Happy Birthday, tenían las velitas de sabía cuántos los años que tenía realmente esta chica, que tenía 12, 11, y no tenía 15, 14, 15 o 16 años como quería alegar él y su defensa. Doctor, la última preguntita. ¿Se puede? Dime. Sí, usted nos dijo de que en unas relaciones consentidas pueden haber lesiones. Entonces, doctor, porque, por ejemplo, en la relación, pues hay todo un periodo de preexcitación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el hombre va de frente, ¿no? Pero no es que la está cogiendo a la mala, sino que durante esa relación se producen lesiones. Sí, te entiendo. Y quizá la mujer no se satisface y después por una cuestión de odio se configuraría ahí el tipo de violación. No es violación, pues. Las cosas no fueron como ella quería, esa es otra cosa, ¿no? O sea, eso no es violación. Lógicamente, mientras que haya ese consentimiento, no, pero igual, pues ella no lo está permitiendo. No es violación, pero lógicamente a veces las intenciones y los móviles que mueven a algunas personas bajo ciertas circunstancias hacen que vayan a denuncias finalmente carentes de un verdadero valor probatorio, ¿no? Porque lo que tiene que acreditarse es que hubo una afectación a la libertad. Y para quebrarse esa libertad sexual, doblegar esos mecanismos de resistencia tiene que utilizarse antes o durante el acto sexual. Otra cuestión, pero se lo dejo ahí nomás porque ya debo desactivarme, en el buen sentido de la palabra, es de alguno que hubo un consentimiento para tener un acto sexual vía vaginal, pero era con preservativo y él se quita el preservativo y la accede canalmente. ¿Hay delito? Se lo dejo ahí, finalmente, para el análisis. Muchas gracias a CEFOCAP, les agradezco bastante, mucho, les estoy enviando inmediatamente las diapositivas para que lo compartan nuestros estimados participantes. Ha sido finalmente un placer, cuídense mucho, Dios los bendiga y seguro que, no sé si con ustedes tenemos también clases el día sábado. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. También agradecer Cuídense a todos. mucho. Gracias, doctor, gracias. Cuídense mucho, gracias. Dios los bendiga. De igual manera.